Hola, hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Les traigo la clase número 8, donde vamos a ver ya la última habilidad cognitiva, que es la de evaluar. Es la, es la séptima o sexta, perdón, no recuerdo bien, habilidad que está en el temario y que ya es la última. Así que desde ahora vamos a poder empezar a ver ya los tipos de textos específicos que van a aparecer en la prueba. La profesora Lisbeth no nos podrá acompañar en esta oportunidad por temas de salud. Así que desde acá les deseamos mucho aguante y mucha fuerza para que se recupere. Así que ahora vamos a lo que nos convoca. Entonces, como les dije, vamos a ver la habilidad de evaluar, ¿ya? Y también vamos a ejercitar con lectura comprensiva. Primero, entonces, ¿qué es evaluar? Evaluar es formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto. Al propósito, la forma. La forma puede ser el registro, la estructura, la pertinencia, es decir, si es pertinente lo que se dice, o la calidad, si es de buena calidad o no. También un juicio valorativo sobre la posición del emisor y la intención comunicativa que tiene este. Esta habilidad además supone basarse en los niveles previos de procesamiento de información, es decir, los niveles de procesamiento anteriores son poder inferir, poder interpretar, poder sintetizar, etcétera, entre otros. Entonces, poder evaluar supone usar las habilidades previamente adquiridas, que son las que vimos antes, para poder emitir un juicio valorativo. Y esto puede ser tanto en elementos analíticos como en las relaciones sistémicas que se presentan entre sí. Elementos analíticos, es decir, aquellos elementos por los cuales se conforma el texto. Los textos narrativos se componen de ciertos elementos. Entonces, los elementos analíticos serán cada parte del texto por el cual se conforma y del cual se estructura el texto para elaborar u ordenar la información. En otras palabras, se valora críticamente. Entendamos el juicio valorativo como valorar críticamente los recursos textuales, es decir, la forma en la que se escribe, el tamaño de la letra, etc. Recursos discursivos, es decir, los recursos que una persona usa para hablar, o comunicativos del emisor. También su pertinencia temática, como les decía, si es pertinente. La adecuación lingüística en niveles de habla o registro, que son el nivel culto, informal, etcétera, o bien el conjunto de elementos discursivos y textuales que conforman el texto. ¿Ok? Para poder entender más profundamente a qué se refiere esto de poder evaluar, vamos a ver como digamos desglosada la definición para que veamos bien cómo se hace esto. Formular les decía que es emitir o elaborar, ¿ya? ¿En qué consiste formular juicios valorativos? ¿Pero qué son los juicios valorativos? Son los juicios que se hacen sobre lo correcto o errado de algo, en pocas palabras. Esto es lo más importante. Y eso se basa en un sistema particular de valores, porque desde acá nosotros establecemos aquello que es correcto, incorrecto, etcétera. Hacemos juicios de valor cada vez que calificamos acciones o cosas. Por ejemplo, lo que yo hago siempre en las clases, o bien cuando yo les hago una prueba, yo estoy evaluándolos a ustedes, estoy viendo si lo que adquirieron está bien y si lo que ustedes me responden también está bien. Los juicios pueden ser morales, éticos, estéticos, políticos, religiosos, entre otros, y se contraponen a los juicios de hechos, ¿ya? Es muy diferente valorar un hecho que valorar algo en términos morales, éticos, estéticos, etc. Los juicios de hechos son los juicios que se hacen a partir de hechos objetivos, y esto es lo que hacen los jueces, por ejemplo. A pesar de que critiquemos nuestro sistema judicial, los jueces son los encargados de hacer juicios de hechos. Nosotros vamos a hacer juicios de aspectos que podemos catalogar a partir de lo que es correcto o errado de algo, ¿ok? A partir de los juicios de valor se expresan nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras ideologías, etcétera, entre otros. Entonces, nosotros formulamos juicios valorativos con relación a la forma.
y el contenido aplicable al texto, es decir, al cómo es y al qué es de un texto, entendido de forma global, su estructura, su significado, ¿ok? También, como les decía anteriormente, esto está basado en los niveles de procesamiento de información, es decir, que tienen de base las otras habilidades cognitivas usadas de forma correcta y exhaustiva, ¿ya? A fin de valorar críticamente los recursos textuales discursivos comunicativos utilizados por el emisor, es decir, realizar un juicio justificado sobre, por ejemplo, la efectividad del uso de comillas. Si un emisor usó comillas, lo hizo con una intención, ¿cierto? Nosotros ya aprendimos a descubrir la intención mediante la habilidad de interpretar. Ok, pero una cosa es descubrir el motivo por el cual esta persona usó comillas y otra distinta es valorar si ese uso fue efectivo, si lo que buscaba el emisor logró hacerse. Entonces, hasta acá se supone que nosotros debemos llegar. Tenemos que medir la efectividad, ¿sí? A eso va. Desde ahí nosotros hacemos una valoración, un juicio valorativo. La pertinencia temática, es decir, si es coherente y los recursos utilizados contribuyen a la coherencia. La coherencia se refiere a si se entiende. Cuando yo escribo un texto debo escribir de forma coherente, es decir, que se entienda, porque si no, entonces no tiene efectividad. Este es un criterio para evaluar textos, si es coherente o no, es decir, si se entiende o no. La adecuación lingüística en niveles de habla, como les decía, si el texto se logra adecuar al nivel y registro de acuerdo a su contexto, si es culto o inculto, formal o informal, pero eso de acuerdo al contexto, ¿ya? Por ejemplo, las maneras formales de hablar se dan mucho en espacios laborales o en entrevistas. Ok, podemos evaluar si una persona usó un registro formal, si usa las palabras adecuadas para eso, ¿cierto? Si no lo hace, entonces su registro fue inadecuado. Ese es un criterio para poder evaluar en este caso. O el conjunto de elementos discursivos y textuales que conforman el texto o estímulo. Evaluar si todos los elementos utilizados son pertinentes en su conjunto, ¿ya? Ahora, chicos, es muy importante que lo que se mide con esta habilidad no es que la opinión que ustedes den sea buena o mala. Lo que tienen que hacer es que consideren los elementos adecuados para emitirla, es decir, que demuestren que su opinión lleva detrás una buena lectura. Y esto también a partir de una opinión justificada a partir de argumentos. Ustedes, si me hacen un juicio de valor, esperaré que ustedes me digan por qué. Y eso lo puedo yo encontrar a través de esto, de los argumentos. Ejemplos de preguntas de evaluar que pueden aparecer en la prueba. Por ejemplo, a partir de las preguntas formuladas por el entrevistador, se puede constatar que aquí puede ser en el contexto de la entrevista, ¿cierto? De cualquier tipo. Pero el entrevistador va a realizar preguntas con cierta intención, pero también podemos darnos cuenta de, por ejemplo, algún tipo de visión que está teniendo el entrevistador, alguna forma de pensar que elabora esas preguntas de esta forma, etc. Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones presenta el concepto valórico predominante en el fragmento? Aquí también tenemos que evaluar de acuerdo a el sistema de valores que conforman la mentalidad de las personas, ¿cierto? Y de ver cuál de ellos se manifiesta de manera predominante en el texto. Otra, la perspectiva discursiva dominante asumida por el emisor en el fragmento anterior respecto de la televisión es. Esto ya tiene que ver ya con formas de pensamiento. Nosotros, para poder evaluar, tenemos que poder darnos cuenta de cómo piensa la persona. Y eso se puede hacer a través de lo que dice. Ahora, cuando se pregunte por o sobre los siguientes aspectos, estaremos frente a una pregunta de evaluar. Esto es para que lo tengan claro cuando nos pillemos preguntas que nos pregunten sobre lo siguiente. Valores morales o éticos de orden cultural, como prejuicios. Cuando una pregunta me diga
cuál es el prejuicio que está presente en el diálogo, por ejemplo, vamos a tener que evaluar. También, si me preguntan por la visión personal del emisor, como en la pregunta anterior que les mostré. También si me preguntan por formas de pensamiento, por ideologías o perspectivas discursivas. Y esto puede ser en el plano, sobre todo, de la política. En discursos políticos, por ejemplo. Discursos de campañas políticas, etc. La efectividad de recursos comunicativos y o estéticos. Lo estético es lo superficial, es la forma, es la imagen. Esto puede ser sobre todo para los afiches. En la PSU van a aparecer afiches, así que lo vamos a ver más adelante. La credibilidad en el uso de argumentos. Esto es en el caso de algún debate o entrevista por la cual se pregunten por motivos, etc. La relevancia y calidad de la información. Esto puede ser en el plano de los textos periodísticos, porque podemos evaluar si la información que está en esta noticia es verídica o no, si está exagerada o no, etc. Los registros de habla en entrevistas y la estructura del texto. Esto, por ejemplo, para los informes. Cuando me pregunten si el primer párrafo está correctamente redactado, ok, tendremos que realizar una evaluación de esto, de la estructura. Sigamos. ¿Qué debemos hacer para evaluar la información? Debemos lograr emitir un juicio de valor, ¿ya? Es decir, entregar una opinión correctamente justificada a partir de lo que está el texto. Esto es importante. Para efectos de la PSU, cualquier opinión que les vayan a pedir deberá estar sustentada a partir de lo que sale en el texto, ¿ya? Debemos analizar los elementos presentes. Como les decía, cuando empecemos a ver los tipos de texto específico, vamos a reconocer los elementos que están presentes en los textos narrativos, en los textos dramáticos, textos de los medios de comunicación, textos argumentativos y expositivos, porque cada uno tiene elementos particulares que los hacen ser informativos, otros que son narrativos, etc. Tenemos que analizar esos elementos y evaluarlos de acuerdo a determinados criterios valorativos. Para efectos de las respuestas cerradas son las alternativas. La PSU usa alternativas, así que ustedes no tendrán que dar una opinión propia, sino que van a tener que identificar la alternativa que hace alusión directa a aquel criterio que pide la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, credibilidad, pertinencia, calidad, etc. Y además se base a partir de lo que entrega el texto, ¿ya? Miren, vamos a ver un ejemplo acá para que entendamos bien a lo que voy con esto. Analicemos esta pregunta, que es de un extracto del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Y esta es una pregunta que salió en la PSU del modelo del 2013. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras del lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros, de la otra princesa que vino a ver al mal herido caballero, vencida de sus amores con todos los adornos que aquí iban puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera riero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la reina de la hermosura. Ya, ese es el texto, ese es el fragmento. ¿Y cuál es la pregunta? En el fragmento anterior, ¿qué prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer? Ok, para emitir el juicio que consideramos la alternativa correcta, ya es una de estas la correcta, tenemos que limitarnos no solo al texto, sino a la forma en que la cultura occidental se han estereotipado ciertas imágenes sobre las mujeres. Tengo que tener en cuenta lo que me pide la pregunta, pero a partir de este aspecto que me pide que identifique un prejuicio cultural. Y para eso, en este caso, tengo que prestar atención a esto.
y poner la lectura del texto en relación con aquello. Por tanto, la evaluación dirá relación con reconocer algo que se está leyendo como un prejuicio, una idea preconcebida sin justificación racional que se transmite por la cultura. Cada alternativa representa un prejuicio determinado, por lo que debemos apoyarnos en el texto para ver cuál se hace presente. Después de leer el texto tenemos: los hombres deben ser activos en el arte de conquistar. Tenemos que ver cuál de estos prejuicios está en el texto. La mujer debe ser ama de casa y el hombre debe trabajar. El hombre es quien debe luchar por la mujer que ama. Las mujeres no pueden declarar su amor a los hombres. La mujer debe ser bella y oler bien para resultar atractiva. Veamos el texto. ¿Qué alusiones se hace? Acá se está describiendo una situación en la cual está el Quijote, ¿cierto? Está malherido, de hecho, está malherido. Y hay una mujer que es, digamos, que tiene un aspecto que no es agradable a la vista de otros. Lo menciona acá. Pudieran hacer vomitar a otro que no fuera riero. Pongamos esto. Bueno, quería usar otra palabra, pero bueno, así es como se describe en una palabra. Está el Quijote, y el Quijote a ella no la ve fea, la ve como alguien hermosa. Y eso es lo que se da de manifiesto acá. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, es decir, que se le caían, estaban desmarañados. Él, el Quijote, los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia. Es decir, el pelo de la doncella que se le caía, para él era oro de Arabia. Es decir, era rubio. Era hermoso su cabello, cuyo resplandor al mismo sol oscurecía, cáchense esa. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada, es decir, que está podrida, ensalada podrida. El aliento de esta mujer era horrible, decía. A él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Es decir, tenía un aliento que era muy agradable. Y finalmente la pintó en su imaginación de la misma traza, y modo que lo había leído en sus libros, de la otra princesa que vino a ver al malherido caballero. Este es de un cuento que se supone que él leyó. Una princesa que vino a atender a un caballero, vencía sus amores con todos los adornos que aquí van puestos. ¿Ya? ¿Qué prejuicio está acá? ¿De qué se estuvo hablando acá en el texto? Eso es lo que hay que analizar. Los hombres deben ser activos en el arte de conquistar. ¿Se habla de conquista? No, no es el prejuicio que se hace ahí. La mujer debe ser ama de casa y el hombre debe trabajar. Tampoco. El hombre es quien debe luchar por la mujer que ama. Tampoco se hace alusión a eso, ¿o sí? Las mujeres no pueden declarar su amor a los hombres. Tampoco. ¿En qué momento del texto acá se me hace alusión a que el Quijote estaba luchando por conquistar a esta hermosa dama, que para él era hermosa, para los demás no? No se hace evidente. La mujer debe ser bella y oler bien para resultar atractiva. Yo creo que esa es la que se manifiesta más, y lo vemos además acá. Esto es clave, en modo que lo había leído en sus libros. Lo leyó en sus libros. ¿Qué leyó en sus libros? Leyó que habían princesas, las princesas con cabellos de lucidísimo oro, de un aliento que suave y aromático, ¿cierto? Entonces está haciendo alusión a algo que es superficial, al aspecto de la mujer, con determinados rasgos, ¿cierto? Porque solo esos rasgos para él son atractivos. Por eso es que el Quijote se fija en ella, en su imaginación, porque el Quijote estaba chalao, más o menos, estaba medio loco. Entonces, esta es la alternativa que en este caso es la correcta. Estudiantes, espero que hayan puesto mucha atención a lo que yo hice recién. Yo conecté acá y relacioné, aquí el aspecto que me pide que analice, ¿ya? Y que identifique en el texto, y tengo que acá encontrar todo lo que me esté pidiendo, o tengo que encontrar aquellas pistas de la cual se hagan evidentes, en este caso los prejuicios, se haga evidente el prejuicio que está aquí en este texto, y que además hace alusión a un estereotipo de mujer bella de esa época además. Eso es, estudiantes.
Ahora, les voy a dejar la siguiente actividad. Deberán leer los siguientes textos que les voy a dejar a continuación y deberán responderme con la alternativa correcta, con la letra de la alternativa correcta. Al momento de contestar, deberán justificar por qué la alternativa que eligieron es correcta y no las demás. Es decir, leer el texto, seleccionar la alternativa correcta, ¿ya? Y luego de eso, justificar. Es decir, decirme por qué ustedes dicen que esa alternativa es la correcta y no las demás. Estudiantes, yo llego hasta acá. En el siguiente, les voy a mostrar los videos a continuación para que ustedes puedan, quizás, si es que no lo leen bien, le pongan pausa al video y lo puedan leer tranquilamente, ¿ok? Así que eso es todo por ahora, estudiantes. Lo que viene después va a ser ver la estrategia de vocabulario contextual, que es descubrir el significado de palabras por el contexto. Y también va a estar de nuevo con nosotros la profesora Lisbeth. Así que nos veremos en la siguiente oportunidad, estudiantes. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente oportunidad.